tal? Me da mucho gusto poder saludarlos y antes que nada doy las gracias a los organizadores del 7º Congreso Internacional de Innovación Educativa por invitarme a poder charlar con ustedes. Vamos a hablar sobre el papel de la gestión como eje articulador de los procesos en las instituciones de educación superior. Antes que nada me gustaría comentar que cuando estamos hablando de gestión educativa estamos abordando no solo los aspectos que tienen que ver con los procesos de atención directa a los usuarios, a los beneficiarios, o los procesos que tienen que ver con la administración de una institución de educación superior. La gestión educativa involucra a la dirección de una institución y a los procesos que se deben realizar para que una organización educativa cumpla con sus funciones y con sus fines. En ese sentido, la gestión está ampliamente influenciada tanto por las directrices que dentro de una institución se dan, como por la estructura organizacional que esa institución tiene para atender la gestión y también por los fines que una institución tenga. La gestión educativa involucra a la dirección y a los procesos que se deben realizar para que una organización cumpla con sus fines. La gestión, si bien es un ámbito específico dentro de la acción de la universidad, está fuertemente influenciada por lo que es la estructura organizacional de una institución, por lo que son sus fines, por lo que son las directrices de esa institución, ya que la gestión no es más que un producto, ¿verdad?, de toda la imbricación de todos esos elementos. Vamos a empezar haciendo breves antecedentes con relación a los procesos de gestión que han venido dándose dentro de las universidades en América Latina. En la década de los 90, muy influenciados por los planteamientos de lo que se ha denominado la nueva administración pública o la New Public Management, se incorporaron diversos cambios en los procesos de gestión de las instituciones de educación superior. Se cuestionó el carácter burocrático de la gestión universitaria, su falta de compromiso con los beneficiarios de los servicios, y a partir de ellos se incorporaron directrices para iniciar procesos de reforma y cambio. Se planteó la necesidad de hacer evaluación del desempeño docente. Se revisaron los mecanismos de ingreso de los estudiantes a las universidades. Hubo cambios en la orientación de los procesos de promoción. Se planteó la necesidad de que las universidades rindieran cuentas sobre las actividades que realizan en virtud de que viven de los fondos públicos. En fin, un conjunto de reformas para hacer más eficiente el desempeño de las instituciones, para darle más calidad a la educación. El concepto de la calidad educativa empezó entonces a cobrar mucha fuerza y a volverse el centro de las reflexiones dentro de la universidad. Pero una de las características de estas reformas en los países de América Latina fue que se ejecutaron sin haber surgido como producto de la reflexión de las propias universidades, de sus docentes y directivos, considerando los contextos específicos de las universidades y de los países en donde estas universidades están presentes. Así, más bien fueron parte de un movimiento internacional que surgió en los países desarrollados, que si bien daba respuesta importante a muchos de los problemas allá planteados, no respondían plenamente a las realidades de nuestros países ni de manera específica a la situación de las universidades. Todas las ideas de la nueva administración pública entonces se llevaron adelante, se buscaron ejecutar dentro de nuestras instituciones cuando pues en América Latina teníamos sistemas no propicios, sistemas políticos no propicios para la incorporación democrática de los docentes a las tomas de decisiones. Y uno de los postulados precisamente de estos planteamientos de reforma universitaria tenía que ver con la participación de los docentes en el quehacer, en la definición del presente y futuro de sus universidades. La forma en cómo se incorporaron muchos de estos planteamientos fue de manera autoritaria. Y eso llevó a que en cada una de las universidades los resultados que tuvimos producto de esas reformas
pues haya sido muy, muy diverso en función también de la estructura específica de cada universidad. No fue lo mismo la forma en cómo reaccionaron las universidades autónomas y las universidades no autónomas o las universidades tecnológicas. Se descentralizaron muchas acciones, pero no se descentralizaron la toma de decisiones. Ese quizá es el principal problema que estos procesos de reforma tuvieron. Dentro de las políticas que se instrumentaron a partir de la década de los 90, fue muy persistente la idea de crear organismos externos para que evaluaran o certificaran a las instituciones de educación superior. Y así, en prácticamente todos los países, las reglas y las normas de certificación se generalizaron. Estos procedimientos, tal como los hemos vivido, si bien son importantes y no podemos negar que han tenido una función, en la medida en que han obligado a que las instituciones mejoren ciertos aspectos de sus procedimientos internos, estos mecanismos de evaluación surgen con estándares y con parámetros definidos al margen de las universidades, no dentro de ellas. Y estas formas de evaluación, al darse por este tipo de parámetros, pues evalúan a instituciones completamente diferentes a través de los mismos indicadores y a través de los mismos mecanismos. Entonces, desafortunadamente, y porque en muchas ocasiones estos procesos son considerados, son tomados en cuenta básicamente por las instancias de dirección de las universidades, estos mecanismos solamente reportan la parte formal de los procesos de cambio dentro de una institución, pero no el conjunto de relaciones que se requieren transformar para llegar al objetivo de dar formación integral a los estudiantes, pensar en el desarrollo profesional de los docentes y buscar relaciones armónicas de trabajo dentro de una universidad, donde todas las capacidades se pudieran potenciar. Entonces, ese es uno de los cuestionamientos que ha habido a este tipo de mecanismos. Yo creo que en estos momentos las universidades estamos en mejores condiciones para crear formas de organización, formas de evaluación, que considerando las necesidades del contexto también respondan a las necesidades internas de quienes hacen el proceso educativo y que las evaluaciones no solamente vean que hay proyectores dentro de una escuela, que los pisos están limpios, que hay tantos profesores por número de alumnos, sino que también se vea la parte cualitativa de cuál es la realidad de esos profesores dentro de la institución. Entonces, yo creo que estos mecanismos de evaluación tenemos que retomar la parte positiva, la parte que nos han venido a ayudar a cambiar dentro de las instituciones, pero yo creo que en las instituciones los tenemos que retomar como insumos que nos permitan hacer procesos de evaluación a partir de todas las variables que importan dentro de una escuela, ¿sí? La necesidad de que realmente los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar sus facultades de liderazgo. Eso es lo que los modelos educativos quieren, que los profesores sigan desarrollándose profesionalmente, que tengan capacidad para innovar, que se sientan con la libertad de expresar sus ideas y sus opiniones. A veces esos elementos no son considerados en esos procesos de evaluación. ¿Por qué? Pues porque a los evaluadores tal vez para esos aspectos no son muy importantes, pero para el desarrollo del capital humano sí. Entonces, creo que las universidades requieren desarrollar procesos de evaluación que les permitan generar información para la mejora interna. Y eso es difícilmente a veces mecanismos estandarizados que pueden ser iguales para una universidad aquí o en Chile, siendo diferentes las escuelas, las instituciones, pues a veces no se corresponden completamente con lo que nosotros necesitamos. Dentro de las distintas repercusiones que generaron, es que en muchas universidades se generó un rechazo a estas reformas precisamente por la forma en cómo se estaban llevando a cabo, que era a través de métodos autoritarios, de métodos impositivos, y en los cuales los derechos elementales de los docentes
para participar en la vida académica de su institución, pues no fueron considerados. En aquel momento, la calidad fue asociada directamente en mucho a el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. Se asoció a la calidad a la formación de los docentes, a la necesidad de nueva infraestructura dentro de las universidades, lo cual es correcto, pero en ese momento no se asoció a la calidad de las universidades a los procesos de gestión y a la forma en cómo está organizada las universidades para precisamente atender a sus estudiantes y atender todos los procesos de gestión que dentro de ella tienen lugar. O sea, la parte política, la parte de distribución de las facultades, la parte de participación real de los docentes en la toma de decisiones, de la necesaria autonomía que deben de tener las universidades para poder generar procesos de innovación interna, esos aspectos no fueron considerados en toda esta primera etapa. Eso llevó a que para principios de este siglo, a principios del año 2000, las tareas de lo que se denomina la planeación estratégica, pues cobraran nuevamente otra vez mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ya la planeación estratégica involucra la necesidad de definir las universidades y que los docentes tomen participación en estos procesos. Pero nuevamente volvemos a tener la situación que los procesos de planeación estratégica, si bien se hicieron famosos en muchas de nuestras universidades, conocimos la misión de las distintas universidades, la forma en cómo se vislumbraban para décadas después. Estos procesos de planeación estratégica se volvieron a hacer dentro de todas las universidades con las mismas estructuras de gobierno. Y entonces, en muchas ocasiones, los procesos de evaluación que se dieron lugar dentro de las universidades, la forma en cómo se empezó a rendir cuentas, fueron más bien mecanismos para aprobar definiciones previamente hechas por las áreas en donde realmente se toman las decisiones dentro de las universidades. La planeación estratégica se hizo con las mismas estructuras y entonces los resultados, a pesar de que ha habido un proceso de aprendizaje dentro de las universidades muy importante que no podemos desconocer, sigue sin tener las repercusiones suficientes dentro de las escuelas, dentro de los centros de enseñanza, como para realmente cambiar las formas de gestión, para que realmente el núcleo del quehacer de las universidades sean los estudiantes y las necesidades vinculadas con la formación integral de los estudiantes, y más bien muchas veces las universidades se siguen moviendo a partir de lo que son las directrices de los órganos directivos, de los intereses de las distintas instancias de toma de decisiones dentro de una universidad y no en función de lo que tendría que ser el núcleo, que es la formación integral de los estudiantes. Obviamente esta situación no fue semejante, no fue igual en todas las universidades, porque en la medida en que hay estructuras de gobierno, estructuras organizacionales diferenciadas, cada universidad ha venido retomando las directrices que se han dado por parte de los gobiernos centrales de manera también muy diferente. Las instituciones que tienen más autonomía son las que han tenido mejores posibilidades de poder realizar procesos de planeación estratégica que realmente involucren a sus docentes y que consideren la opinión de los docentes en esta toma de decisiones. En cambio, las instituciones que tienen gobiernos más centralizados, dependientes de los gobiernos nacionales, pues la situación ha sido otra muy difícil. En muchas ocasiones, los planteamientos de la planeación estratégica y de las reformas a la gestión universitaria en muchas ocasiones han quedado en discursos, en planteamientos teóricos, pero no en procesos de cambio real dentro de las instituciones. Hay ejemplos muy importantes a nivel de América Latina en los cuales, de manera ya más reciente y después de toda la experiencia que en los últimos 25 o 30 años hemos tenido, en donde se han venido procesando cambios significativos. Prácticamente en todos los países de América Latina hay órganos evaluadores a nivel nacional
En algunos países, como en el caso de Brasil, el SINAES fue producto del consenso y la negociación entre las instancias del gobierno federal con las instancias universitarias, cuestión que es muy importante, pero todavía tenemos en otros casos en los cuales la planeación sigue dependiendo básicamente de los órganos centrales, como podría ser el caso de Chile. En ese sentido, insisto, los procesos de reforma han dado por resultado situaciones muy diferenciadas porque los gobiernos y las realidades específicas de cada una de las universidades también lo es diferente. Y lo es diferente también las diversas capacidades que dentro de cada una de las universidades se han venido gestando. Esta parte, las capacidades de cada universidad expresada en las posibilidades que tienen sus docentes de poder construir procesos de formación, de desarrollo curricular, de cambio organizacional dentro de sus escuelas, es un elemento sin lugar a dudas muy importante para comprender el por qué cada universidad tiene realidades diferenciadas. Ahí donde las capacidades individuales y grupales están más desarrolladas, sin lugar a dudas tendremos mejores posibilidades de las universidades para responder a los reclamos del contexto. Y así, estos procesos de cambio en América Latina, a partir de finales de la década de los 90, se vieron fuertemente influenciados por lo que han sido las directrices del proceso de Boloña. En el proceso de Boloña lo que ha buscado es unificar programas educativos, perfiles de egreso, requisitos para que los estudiantes se inscriban en las universidades. El proceso de Boloña lo que ha buscado, y es expresión para muchos, por ejemplo Porta, dice que el proceso de Boloña es un proceso en que las universidades están siendo adaptadas a las necesidades del contexto. El proceso de Boloña ha sido ampliamente aceptado en muchas instituciones, en muchos países, pero también ha tenido cuestionamientos fuertes en el sentido de que si bien busca homogenizar capacidades, perfiles de egreso en las distintas universidades, no genera condiciones de equidad para que todos los que demandan la universidad puedan ser aceptados en ellas. Quizá ese sea el cuestionamiento más importante que se le ha hecho. El proceso de Boloña ha tenido repercusiones muy importantes en América Latina. Todos los procesos de reforma que se dieron a finales de los 90 y a principios de este siglo, y en los cuales se sigue trabajando muy fuertemente en ellos, en muchos países y en muchas universidades, están influenciados por los criterios de Boloña. La necesidad de favorecer la movilidad estudiantil, de hacer más flexibles las trayectorias estudiantiles a lo largo de los estudios en las universidades, la necesidad de favorecer la vinculación con el sector productivo, con el contexto, con las necesidades sociales, lo importante que es pensar en la formación integral del estudiante, no solo desde el punto de vista de sus conocimientos, sino de sus competencias profesionales, de los valores y de las actitudes que tiene que desarrollar. En fin, todos los planteamientos y las directrices dadas por Boloña han influenciado los procesos de reforma en todos los países de América Latina, podemos decir. Pero esas directrices, como las realidades de las universidades son diferentes, pues también han sido tomadas de manera diferenciada en cada una de las universidades. La necesidad de insertarse de la manera más adecuada a lo que se le denomina la sociedad del conocimiento ha obligado a que en muchos países con mayor intensidad, en otros con menos, y en las universidades también con mayor intensidad en unas que en otras, los procesos de reforma se tiendan a realizar. Pero estos cambios reclaman necesariamente la participación de los docentes. Y es aquí donde hemos visto que ya más allá del discurso, más allá de las directrices dadas por los gobiernos nacionales, en cada universidad se requieren estructuras de gobierno, estructuras de gestión universitaria, estructuras organizacionales que propicien que esas reformas se puedan llevar adelante.
Cuando en muchas de nuestras universidades empezaron los procesos de cambio para lograr la movilidad estudiantil o para lograr la flexibilidad del avance curricular de los estudiantes, nos dimos cuenta que las estructuras organizacionales con las que contaban nuestras universidades no eran las propicias para poder llevar adelante esos procesos. ¿Y qué ha ocurrido después de más de 10 años en que iniciaron estas reformas? En que muchas de esas estructuras de gobierno siguen siendo las mismas, y entonces la idea de las reformas a los modelos educativos en mucho ha quedado en pronunciamiento, en discurso, pero no en la posibilidad de los docentes de poder concretar esos cambios a nivel de su centro de trabajo, a nivel de cada facultad, a nivel de cada escuela. Y entonces esa situación ha generado un choque entre lo que los planteamientos de la reforma sugieren y las realidades concretas de cada escuela, que no permiten o no posibilitan precisamente que los docentes participen de manera real en la toma de decisiones y en la definición del presente y futuro de sus escuelas. Las tomas de decisiones en muchas de nuestras instituciones siguen siendo sumamente verticales, con muchas instancias mediadoras que no facilitan a cada una de las escuelas precisamente el poder adaptar o el poder incorporar ciertos lineamientos, ciertas necesidades a sus procesos de reforma. Las universidades, lo podemos decir así, en América Latina, siguen desvinculadas de las necesidades del contexto, siguen sin posibilidad de vincularse adecuadamente al contexto, a las necesidades del aparato productivo, a las necesidades sociales. Muchas de nuestras universidades están al margen de lo que son las necesidades del desarrollo de cada una de las localidades en donde están ubicadas. ¿Por qué? Porque siguen teniendo el imperativo de continuar con las directrices que se toman en órganos nacionales o en órganos centralizados, en los cuales no consideran la realidad específica en la que ellos están viviendo, las capacidades de los docentes, los recursos físicos con los que una universidad cuenta, su infraestructura. Y entonces vienen las directrices y por otro lado están las necesidades del contexto, las necesidades del desarrollo regional o local, que no están en posibilidades las universidades entonces de atenderlas de manera suficiente. Ese es un conflicto que se está presentando en muchas de las universidades de América Latina. Quizá, insisto, las universidades que tienen más autonomía son las que mejores han podido responder a esos planteamientos, pero todavía y en muchas ocasiones con muchas dificultades. Las universidades, entonces, se están viendo obligadas a procesar cambios que les permitan realmente poder responder de manera pertinente y con calidad a las necesidades del contexto. Actualmente, y a partir de el desarrollo de lo que ha sido la teoría de la gestión del conocimiento, la importancia de lo que es el capital humano, el capital estructural y el capital relacional en las universidades, ya no se puede dejar al lado estos aspectos de lo que se concibe como calidad universitaria, calidad educativa. ¿Por qué? Porque la sociedad del conocimiento tiene como base el capital humano, y para que el capital humano se desarrolle, tiene que haber desarrollo de las personas, y para que pueda haber desarrollo de los profesionistas tiene que haber ambientes organizacionales propicios para que un profesionista se desarrolle. Ya no podemos hablar de que una universidad se puede crecer, puede desarrollarse, si los profesionistas que en ella les sirven no se desarrollan también de manera paralela y tienen satisfacción de las actividades que realizan y del ambiente en el que la realizan. Entonces, el desarrollo del capital humano está asociado a la forma en que un docente crece dentro de su universidad, cómo participa dentro de su universidad y el grado de satisfacción que él tiene también dentro de la universidad. Los procesos de formación docente entonces son importantes, pero como producto de lo que una universidad define como lo que son sus necesidades y no a partir de directrices dadas al margen de la condición de la universidad. En este sentido, creo que estamos viviendo un momento muy importante porque parecería que están haciendo crisis estructuras de gobierno
completamente centralizadas, en donde los docentes solamente recibían instrucciones de lo que había que hacer, con las necesidades que los nuevos modelos educativos plantean. Los modelos educativos centrados en el alumno, centrados en el aprendizaje, necesitados de tener que innovar permanentemente para poder responder a las necesidades del contexto. Entonces, se está dando una crisis porque las formas de gobierno no se corresponden con las necesidades que las escuelas tienen para poder desplegar todas sus potencialidades y capacidades. Y entonces, en algunas escuelas, en algunas universidades más, en algunas universidades menos, en algunos países más, en algunos países menos, se está viendo cómo en algunas universidades ya se están dando reformas significativas a las estructuras organizacionales en cada una de ellas, a las formas en cómo se toman las decisiones. En Brasil, hace algunos años, se aprobó la ley para darle autonomía a las universidades. Lo mismo se hizo en Colombia. Pero todavía, en gran cantidad de instituciones de educación superior, siguen sin contar con la autonomía suficiente que les posibilite organizarse de acuerdo a las necesidades y a los recursos que ellos tienen. Creo que esto es un problema fundamental que está haciendo que los nuevos modelos educativos no avancen y que los nuevos modelos educativos que deben estar acordes a las realidades específicas de una región o de una zona no tengan el éxito que esperaríamos que tuvieran. En la actualidad no podemos ya separar entonces la gestión responsable, eficiente, la gestión estratégica que debe darse en todas las instituciones de las condiciones laborales, de las condiciones organizativas en las cuales los docentes están involucrados. Para que un docente comparta la misión, comparta la visión de su institución, para que un docente se sienta responsable de llevar adelante todas las tareas y generar todos los procesos de trabajo que le permitan alcanzar una visión, tiene que ser partícipe de ella y tiene que tener las condiciones para poderla llevar adelante. Mientras esa parte no se resuelva, creo que los procesos de gestión dentro de nuestras universidades van a seguir deseando servirle a la formación integral del estudiante, servir a los beneficiarios de los servicios educativos que generan, pero sin las posibilidades de poder hacerlo de manera satisfactoria, porque los aspectos organizacionales y los aspectos de estructura administrativa se vuelven en una como camisa de fuerza que no les permite a los docentes poder participar realmente en la innovación y en la toma de decisiones de su universidad. Esa situación creo que es algo que se puede vislumbrar de distinta magnitud en muchas de nuestras universidades. Esto quiere decir, y creo que es en lo que me gustaría concluir, que actualmente no podemos hablar de calidad educativa sin pensar en los sistemas de gestión dentro de las universidades. La gestión universitaria se convierte en el hilo o en el elemento que va a articular todos los diversos procesos que se realizan dentro de las universidades. Y si no existe dentro de las universidades una gobernanza democrática que involucre a los docentes en la toma de decisiones, que separe de manera significativa, ¿verdad?, a las universidades de mecanismos autoritarios, de mecanismos centralizados, entonces las nuevas realidades de las universidades no se van a poder procesar. En la sociedad del conocimiento, implica que el profesor, a donde quiera que se mueva, a donde quiera que vaya, va a llevar todas sus capacidades con él y las va a poder desplegar. Pero si no existe una estructura adecuada que le pueda dar alternativa de cómo emplear esas capacidades que él ya ha desarrollado, pues difícilmente vamos a poder tener los productos que los nuevos modelos educativos quieren. La vinculación, la movilidad, la formación integral, el que nuestros programas de estudio sean pertinentes a las necesidades sociales, todo eso reclama una labor cotidiana de mucho trabajo y de mucha participación dentro de las escuelas. Si eso no lo construimos ya,
entonces creo que desafortunadamente nuestras universidades en América Latina se van a seguir rezagando con relación a lo que han hecho otras universidades a nivel internacional. Y esa parte creo que nos debería de preocupar y ocuparnos mucho para que ahora las reformas que se lleven adelante dentro de las universidades se correspondan a lo que las universidades requieren, y en ellas el papel central de los docentes en la toma de decisiones sea muy relevante.